Me gustaría conocer la opinión de ambos en el tema de la pastilla del día después. Me parece que tiene muchísimas objeciones, tanto desde el punto de vista médico, científico, como desde el punto de vista bioético. Así es que quisiera conocer, doctor Slon, ¿cuál es su opinión médica acerca de la pastilla? Porque ahora se ofrece como la panacea, ¿verdad? Es muy sencillo, no tuve protección al tener relaciones sexuales, me tomo la pastilla el día después, pero no están hablando de las posibles consecuencias que puede tener en el cuerpo de la mujer. Me parece que no se está contando toda la historia. Correcto. Bueno, el ser humano tiene una característica eh, que se le conoce como antropomorfismo. O sea, nosotros para poder relacionarnos y poder tener empatía hacia algo, tenemos que verle características humanas, que los deditos, que los bracitos, que las pestañitas, ¿verdad? Es muy difícil que nos relacionemos personalmente e íntimamente con algo que tiene una apariencia que no es humana. Y esto es lo que se está tratando insistentemente con la pastilla del día después, que es quitar el sentimiento de culpa de la madre de permitir la muerte de su hijo. Porque cuando en las primeras etapas del desarrollo, pues el ser humano todavía no ha adquirido una característica morfológica, física, como tal, es un ser humano en desarrollo, no hay duda, como bien lo dijo don Gabriel, pero su característica morfológica al puro principio es incluso microscópica, entonces sale como si fuera un coágulo, eso genera menos dolor, eso genera menos culpa, y eso es lo que se pretende con este tipo de pastillas. Para decirlo desde el punto de vista técnico, la pastilla del día después está demostrada y no existe ninguna duda desde los creadores de ellas hace más de 50 años que tiene efecto abortivo. Tiene tres efectos, pero uno de ellos es el abortivo. Lo malo es que no se sabe en qué momento se está dando el efecto abortivo y en qué momento no, porque depende del momento del ciclo en la que se tome, depende de qué, digamos, qué tanto después de la relación sexual se está tomando o no. Pero hay estudios que hablan de que justamente, aunque de tres efectos solo uno es abortivo, el otro es disminuyendo o inhibiendo la ovulación y el otro disminuyendo las condiciones del moco cervical para que pasen los espermatozoides. Pero ese único efecto antiimplantatorio, ese efecto abortivo que hace que el endometrio se vuelva hostil para la implantación del bebé que ya se va desarrollando, es el que probablemente se dé con más frecuencia. O sea, es uno de tres, pero seguramente parece que es el 66% de los casos se da por ese efecto. Y la persona que se lo está tomando está jugando en la ruleta rusa, porque no sabe cuál de los tres se está aplicando en ese momento. Es más, para poder aumentar las probabilidades de que el efecto abortivo no suceda, la pastilla el día después hay que tomarla el día antes. O sea, la famosa pastilla de emergencia que se utiliza supuestamente por emergencia de una violación, habría que tomarla el día antes de que la violen para que pueda aumentar las probabilidades de que el moco cervical o de que la ovulación puedan ser alterados, lo cual realmente no sucede. Y complementando esto que nos decía el doctor Sloan, toca un punto muy importante. Es que es para evitar un embarazo en caso de violación, por ejemplo. No necesariamente todos los casos en los que se toma la pastilla es por eso. Puedo tener una pareja estable y simplemente no me protegí, quedé embarazada o tengo miedo de quedar embarazada. Pero me parece que va muy de la mano con el hecho de que, nuevamente, recapitulando lo que hemos hablado, no tenemos conciencia de que el ser humano empieza su travesía desde el momento de la concepción. Yo puedo decir que mientras estudiaba medicina, escuchando a los profesores decir, bueno, es que, ¿cómo se te ocurre? Antes del día 11, antes de la semana tal, antes no hay sistema nervioso, no sienten nada. De uno muy fácilmente puede caer en la trampa de decir, sí, es que eso no es un ser humano. Creo que todo tiene que empezar al tomar la decisión de tener una convicción.
El ser humano empieza su vida en el momento en el que el óvulo y el espermatozoide se unen. ¿Será que eso es lo primero en lo que debemos hacer énfasis como iglesia y como familia en enseñar y que le quede claro a nuestros miembros? Gabriel, ¿me escuchas? Sí, sí, no, escucho, es decir, estaba escuchando atentamente ahí al doctor, coincido con relación a la píldora al día después, por supuesto, y siempre marco esa diferencia entre lo que es un anovulatorio, lo que es una píldora anticonceptiva, de lo que sería un efecto antiimplantatorio, y acá hay que marcar una diferencia, es decir, lo mismo ocurre con los métodos de barrera, los métodos físicos, el dispositivo intrauterino, tan aceptado quizás por muchas mujeres aún creyentes, creyendo que en realidad son anticonceptivos cuando en realidad es muy discutido eso y, digamos, podríamos argumentarlo hasta técnicamente. Los de tercera y cuarta generación que vienen con hilo de cobre y que explican que la cabeza, el acrosoma del espermatozoide, la membrana celular tiene una carga diferente a la carga eléctrica del hilo de cobre y hay un efecto como que repele. A ver, hay que tener tanta fe para creer y sostener que habría una posibilidad anovulatoria en un DIU, que realmente ante la duda, que científicamente el mismo método, la duda que me brinda, realmente por una cuestión de respeto y honra a la vida, uno evitaría ese tipo de método, porque de lo que sí estamos 100% seguros que es un método antiimplantatorio, es decir, va a modificar el endometrio y va a impedir que del tercio distal de la trompa de falopio, luego de 7 días de hecha producida la fecundación, ese embrión pueda implantarse de alguna manera en la capa interna del útero. Entonces, estamos hablando de un método microabortivo. Esto en el aspecto físico, un método físico. El método químico, tal como lo explicó el doctor, ocurre con la pastilla el día después, el levonorgestrel y tantas otras que pueden, si ya hubo ovulación y si ya hubo fecundación, el efecto que va a producir esa pastilla es de evitar la implantación, pero va a haber un microaborto, digamos. Entonces, acá yo creo que la base, por lo menos en bioética, diferenciamos el aspecto biológico, genético, médico, por así decirlo, del aspecto filosófico. A ver, indudablemente en el momento de la concepción, ahí yo tengo vida humana, es un ser vivo con un ADN diferenciado de sus progenitores, es decir, biológicamente es humano, posee la capacidad de dar origen a un recién nacido. Todas las células tienen ese mismo ADN, es vida humana, ¿sí? Un argumento biológico es que hay unidad, el embrión es un ser vivo con una individualidad biológica, con una autonomía genómica, es decir, su ADN le va a aportar la organización vital necesaria para que se dé la organogénesis y todo el desarrollo embrionario. Es decir, va a tener autonomía, es decir, de la madre va a tener el soporte vital, la alimentación, el oxígeno, por supuesto, pero digamos, es un ser autónomo genómica, se va a desarrollar por sí. Es decir, va a dirigir él mismo los procesos de evolución en el desarrollo de su cuerpo. Ahora, para decir si es persona o no, esa discusión no es biológica. Esa discusión es filosófica. Y lo que hace la bioética, que de alguna manera es transdisciplinar, nos permite desarrollar también otras miradas y llevar el tema al terreno filosófico, y es otro tema, ¿no? Entonces, yo creo que, es decir, ¿cuándo defino que es persona o no?
Y es interesante poder abordar el tema también desde lo filosófico, muy interesante, porque no hay razonamiento alguno para sostener que lo que no es va a ser. Es decir, el desarrollo biológico no cambia constitutivamente, biológicamente. Es decir, desde el momento inicial, el embrión tiene todo lo que se necesita tener, y ahí estamos hablando de la potencialidad de ciertas células aún en su estado germinal, ¿sí? La hiperpotencialidad que tiene todo ya para hacer lo que va a hacer. Lo único que le hace falta es desarrollarse, dejarlo ahí. Pero ontológicamente ya estamos hablando de una persona humana. No hay ninguna diferencia entre el ya nacido y el cigoto recién concebido. No hay diferencia ontológica. Por otro lado, la discusión sería, ok, ¿qué me define como humano? Vos hablabas, doctora Ana, de, por ejemplo, no siente nada, hablabas del sistema nervioso central. ¿Dónde pongo la línea? ¿En qué mes? ¿En qué semana? ¿La corro un poquito? ¿Qué me define humano? A ver, con una persona ya nacida, entra en paro, no respira, porque no respira, digo que no es humano. En una persona con una enfermedad neurológica, es decir, ¿cómo mido si es humano o no? ¿Por lo funcional o por lo ontológico? ¿Por la capacidad funcional? Una persona que tiene absolutamente bloqueadas todas sus capacidades cognitivas, neurológicas, no siente, no percibe, no escucha, no, cognitivamente, neurológicamente está afectada. ¿Dejó de ser humano a causa de su enfermedad? Entonces el factor de decir siente, no siente, cuidado con eso, porque éticamente podemos estar arribando a cualquier conclusión, aún con el ya nacido, para descartar la vida de acuerdo a la patología que uno quiera considerar. Entonces, creo que la valoración, el estatus biológico del embrión es fundamental antes de poder hacer una valoración ética.